Ahí ya estaríamos grabando. Esperamos a que terminen de entrar y empezamos. Bueno, yo les diría que para que nos alcance bien el tiempo, empecemos ahora, ¿no? Muy bien. Después, de última, se irán sumando. No sé si pudieron leer el texto que tenían para hoy, que era, me imagino que todos lo leyeron, ya a esta altura. Espero. No, les digo, para mí es un texto que, estamos hablando del texto de Giroud, ¿no? Es un texto que de alguna manera les puede servir para pensar el trabajo que hay que hacer. No para llegar a ese nivel, obviamente, de análisis, pero fundamentalmente a partir de lo que pude ir leyendo de los trabajos, que todavía no los leí todos, pero un denominador común que encuentro en muchos de los trabajos es que prácticamente no se remiten a conceptos. Es decir, plantean alguna discusión siempre interesante sobre la cuarentena y demás, pero es difícil encontrar referencias conceptuales y nosotros, de alguna manera, lo que podemos evaluar fundamentalmente es la perspectiva conceptual, digamos. Eso es lo que nos interesa, más allá de que haya una nota que periodísticamente sea claramente de opinión, ¿sí? Es una nota de opinión, es una nota bien fundamentada en muchos casos, bien escrita, además, lo cual no es menor, pero donde no existe la conceptualización. Y la idea es poder entender el contexto sobre el que se monta uno de los fundamentales conceptos que aparecen en el texto de Giroud, y que está dado por el contexto de surgimiento de las teorías críticas, ¿sí? En una vertiente muy particular, que yo creo que muchos la conocerán, que es la de la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Y una conceptualización muy específica de la Escuela de Frankfurt que le sirve a Giroud justamente para, a través de ese concepto, poder hacer una interpretación de una problemática educativa, ¿sí? Que es un poco lo que se busca en el parcial. Por eso me parece que es un lindo... ¿Alguien pudo leer el texto? ¿Sí? Alguien dijo que sí. Una persona veo que por Sí, lo sí, lo leí. lo leyeron. ¿Les resultó muy Sí, yo también. complejo? ¿Les resultó complejo el texto? ¿Es entendible? Un poco, sí. Por ahí es un poco largo. Bueno, lo que por ahí se va bien. Yo no recuerdo bien lo que decía el texto, pero yo a lo último medio como que me empecé a perder con el contenido como que contaba. Y digamos que en principio hay un elemento muy interesante que el autor toma, que lo vamos a trabajar un poco más aquí desde su concepción, digamos, ¿no? Es decir, ya metiéndonos en la clase de hoy, vamos a ver, obviamente, el tema de las perspectivas críticas. Eh, una primera noción para aproximarnos al esquema más conceptual y teórico y la clasificación que se hace sobre este esquema conceptual y teórico es la división que plantea ya el teórico de Verónica entre lo que eran las teorías del orden y las teorías del conflicto, ¿no? Es decir, que obviamente cuando hablamos, a ver, ahí hay un micrófono que me...
Perdón, voy a silenciar lo que no está silenciado, porque si no me pierdo. Entonces, digo, en esta lógica en la que, por un lado, se dimensionan las teorías del orden, ¿qué quiere decir la teoría del orden y qué quiere decir la teoría del conflicto? Bueno, fundamentalmente se pueden entender las concepciones que parten del orden, aquellas que de alguna manera no ponen en tensión, ¿sí? Como decíamos anteriormente con las teorías de la educación popular, las que no ponen en tensión el afuera de la escuela, digamos, ¿no? Es decir, cuáles son, más allá de las minucias, si se quiere, o de los dispositivos concretamente anclados en la escuela, lo que están tratando de pensar las teorías del conflicto es el entramado social subyacente a la escuela, ¿sí? Y las relaciones de producción que dentro, o las relaciones sociales que dentro de ese entramado se producen, fundamentalmente en términos de las desigualdades, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, las desigualdades sociales amplias, es decir, que las teorías críticas obviamente se van a parar desde el lugar de la transformación social como un elemento fundamental para la transformación de la práctica escolar, y en ese sentido se van a diferenciar de aquellas teorías que, si bien han discutido eh, a la escuela tradicional, si bien han discutido alguna de sus prácticas, si bien han discutido las metodologías, lo que no han llegado a discutir es fundamentalmente el proyecto social de la escuela moderna, ¿sí? Y lo que va a discutir la teoría crítica fundamentalmente tiene que ver con esto, con cuál es el proyecto social que de alguna manera habilita a la institución educativa. Para entenderlo, claramente nos vamos a referir al marxismo, digamos, porque es sin duda la teoría que le da continente a gran parte del desarrollo de estas perspectivas críticas. Y el marxismo, bueno, ¿qué plantea el marxismo? El marxismo lo que va a plantear, como bien dice el texto del teórico, es, en primer lugar, digamos, discutir la noción de que la conciencia es algo eh, que se constituye a partir del raciocinio individual, ¿no? Entonces, para Marx, obviamente, la conciencia es algo que se constituye en el campo de lo social, ¿sí? Y se constituye justamente en las relaciones sociales. Es en las relaciones sociales de donde el hombre se configura, el hombre, digo, en términos genéricos, para entender el momento histórico desde el que está hablando el marxismo, donde obviamente no se pone en tensión la discusión de género, ¿no? Pero digo, como concepto, por eso el hombre me parece que es interesante retomarlo acá, porque cuando hablamos de el hombre sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, estamos discutiendo las distintas matrices de pensamiento, dentro de las cuales la matriz liberal y la matriz marxista eh, tienen un sello de época, digamos, ¿no? Y el hombre sigue siendo este hombre blanco, burgués, liberal, europeo, ¿sí? Entonces, para no falsear la historia, vamos a decir que Marx está hablando de este hombre que constituye su conciencia a partir de las relaciones sociales en las que éste se mueve. Ahora, ¿por qué es importante esta noción del ser social? Bueno, fundamentalmente va a discutir esta perspectiva con Hegel en lo que es la ideología alemana de Marx, donde justamente lo que discute, ¿se acuerdan que hablábamos de la dialéctica hegeliana, ¿no? De cómo eh, la noción del progreso moderno tenía que ver con esta idea de una dialéctica, que es la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, en la que hay una idea, que es una determinada idea de un determinado tiempo social histórico, y a esa idea se le van contraponiendo otras ideas, y en esa lucha que hay de ideas
partimos de una idea inicial que él lo pone en los términos de una tesis. A esa idea inicial se le contrapone una antítesis, y sobre esa antítesis se constituye una nueva síntesis, que es una idea que parte de la idea primaria, pero que en ese tránsito de lucha de ideas se convierte en una idea más compleja, ¿no? Entonces ahí podríamos pensar en esta noción de la linealidad del tiempo moderno, que vamos de las ideas más sencillas a unas ideas más complejas. Profe, Sí, perdón. dentro de eso que estás mencionando, ¿también entra la noción de deseo o ya me estoy yendo de las ramas con eso? Bueno, Porque Hegel, la noción de deseo es fundamental yo diría que tanto para Hegel como para Marx, digamos, ¿no? Porque justamente lo que hace que en esa lucha de ideas alguien, digamos, esté dispuesto a dar su vida por su idea, ¿sí? Que es lo que configura la lógica del amo, ¿no? Aquel que en pos de un deseo es capaz de olvidarse de su instinto más animal, que es el instinto de la preservación, ¿sí? Entonces, en esa disputa entre el amo y el esclavo, es capaz de poner en juego su vida con tal de dominar en el terreno de las ideas, ¿no? Por lo cual el deseo claramente es en Hegel el gran motor de la historia, ¿sí? Lo que hace que la historia tenga esta dinámica justamente es el deseo del individuo. Ahora, ¿qué diferencia tiene con el deseo, ya que vamos a hablar en términos de deseo, con el deseo que va a pensar Marx? Bueno, fundamentalmente en que el deseo ya no es algo del terreno de lo individual, sino que es algo del terreno de lo social. Porque para Marx, lo que va a discutir con esta dialéctica hegeliana es que esa lucha, si bien existe, no se da en el terreno de las ideas abstractas, sino que se da en la efectiva conformación de un sujeto determinado en un tiempo histórico determinado, situado, eh, y en las relaciones sociales que establece ese sujeto es donde se conforma la conciencia, ¿sí? Es decir, que la conciencia no es algo que se forma solamente en el terreno de las ideas, sino que esas ideas se estructuran a partir de la propia práctica social. ¿Esto se entiende de alguna manera? ¿Se entiende cuál es la diferencia? Eh, entonces, ¿cuál es el mundo social que percibe este sujeto capitalista, ¿no? Del siglo XIX que está mirando Marx? Bueno, el mundo industrial, digamos, es en las relaciones sociales de producción donde el sujeto, ¿sí? Que para Marx, cuando estamos hablando de sujeto, estamos hablando de un colectivo, estamos hablando, pero no de cualquier colectivo, sino de un colectivo que se configura como tal para transformar el conjunto de la sociedad, ¿sí? Como lo fue el sujeto burgués en su momento. Marx entiende que hay un nuevo colectivo que es el sujeto trabajador, que ese sujeto se desprende justamente de la propia dinámica de la producción capitalista, ¿no? Entonces va a decir Marx que el capitalismo en su desarrollo objetivo, ¿sí? A través del desarrollo de las fuerzas productivas que hace que el capitalismo avance, va construyendo su propio sepulturero. ¿Cuál es su sepulturero? Bueno, el propio trabajador, ¿no? El trabajador en sus relaciones sociales de producción entiende a nivel de la conciencia que este mundo que progresa, que va hacia un lugar mejor, tanto para Hegel como para Marx, digamos, este mundo que progresa, lo hace gracias a su propia intervención, digamos. Es decir, que entiende eh, a nivel de su propia conciencia, esto es, la conciencia para sí, entiende que es su lugar en la producción lo que permite que el capitalismo funcione. Y que la burguesía, para constituirse como tal, necesita claramente del trabajador para generar su riqueza, ¿no?
pero que esa riqueza que genera el trabajador en su fuerza de trabajo es expropiada por la burguesía, ¿no? A través de lo que Marx denomina la plusvalía, digamos, ¿no? El plusvalor. Cuando el trabajador transforma la naturaleza, hay una parte de esa transformación que hace el trabajador que la burguesía se apropia y que es, sin ir más lejos, esta plusvalía. Eh, para estos términos, lo que va a importar aquí, y con respecto a la noción de la escuela o de las instituciones, tiene que ver justamente por cómo es que esas condiciones sociales de producción, esa cuestión que es objetiva, se convierte en una construcción subjetiva de los sujetos, ¿no? Es decir, cómo se constituye efectivamente la conciencia. Si todos los trabajadores, por el simple hecho de ocupar un determinado lugar en la estructura social, como es en este caso, ser trabajador, si inmediatamente por ser trabajador lograra tener una conciencia de clase, lo que Marx llama una conciencia de clase, claramente todos los trabajadores tendrían la misma conciencia. Y efectivamente esto no es algo que pasa, ¿no? Y ahí es donde surge la noción de falsa conciencia en Marx, que justamente tiene que ver con que la producción, a su vez, ¿sí? El mundo productivo, a su vez, necesita un elemento que es la propia reproducción de las ideas. Es decir, si hay una clase dominante en términos económicos, también tiene que constituirse una clase dominante en términos ideológicos, ¿sí? ¿Y cómo se constituye esa clase dominante en términos ideológicos? Bueno, eh, me parece que sería interesante aquí tomar la noción de Luis Althusser, ¿no? Que es justamente la noción de los aparatos ideológicos del Estado, donde Althusser, de alguna manera, eh, ¿alguien conoce más o menos qué es lo que plantea Althusser con respecto a, a cómo se estructura esa conciencia? Lo tiro Sí, como un, ¿sí? ¿Lo han trabajado en algún lado? sí. A ver, ¿alguien se anima más o Esto menos como para que no quedes ahí. Hoy, perdón. Em, a través de los aparatos ideológicos del Estado vendrían a ser las instituciones como las escuelas, donde se reproduce digamos, la ideología dominante, por decirlo de alguna forma, y donde los esclavos siguen siendo esclavos y y quienes dominan siguen siendo quienes dominan. exactamente? Creo que uno eran los medios, puede ser, no me acuerdo, fue así. Y después estaban las fuerzas, todo lo que eran órganos de policía, instituciones, digamos, de dominación y no me acuerdo exactamente los términos, pero digamos, las fuerzas del orden. Sí, exactamente. Digo, a ver, porque cuando nosotros hablamos de dominación, ¿sí? Hay un problema fundante, que es que uno podría pensar que la dominación es pura, digamos, represión, digamos, es pura fuerza del dominante por sobre el dominado, ¿no? Entonces, justamente esta distinción entre lo que son los aparatos ideológicos del Estado y el aparato coercitivo del Estado, ¿sí? Es decir, que esa es la diferenciación que hace Althusser, lo que está dando cuenta es que, por un lado, está, digamos, la configuración institucional conjunta, es decir, de todas esas instituciones que son los pilares de la reproducción de la ideología dominante, ¿no? Como es, bueno, la familia, digamos, todas las instituciones de sociabilización del sujeto capitalista, digamos, ¿no? Es decir que en la dominación capitalista no hay mera represión, sino que hay, de alguna manera, un entramado institucional que permite reproducir las ideas dominantes. ¿Se entiende? De la que la escuela obviamente tiene un lugar central, ¿sí?
Y esto va a ser muy retomado después por autores como Bowles y Gintis, ¿sí? Que son dos norteamericanos que efectivamente en el siglo XX empiezan a pensar cómo estructurar este discurso que tiene que ver con la vida social más amplia, de cómo se convierte la conciencia, a cuáles son los procesos efectivos que pasan en la institución escolar que permiten justamente esta reproducción que hace la escuela, es decir, cuál es la base teórica, después lo vamos a trabajar un poquito más, cuál es la base teórica del pensamiento de Boles y Ginty. Bueno, para que el sistema capitalista pueda producir, ¿sí? Para que el sistema capitalista y el método de producción del sistema capitalista pueda subsistir, necesita sus propios métodos de reproducción. Entonces, por un lado tenemos la producción y por otro lado tenemos la reproducción social de ese modelo productivo. ¿Se entiende esto o está muy, muy abstracto? ¿Qué es lo que se conoce como el principio de correspondencia? Esto, hágame acordar que después lo vamos a trabajar, pero quiero terminar de armar el mapa más o menos de lo clásico, digamos, ¿no? Entonces, una primera noción de Marx tiene que ver con esta cuestión de dónde surge la conciencia, que para Marx justamente está en el entramado social y no en una noción individual de cada sujeto, digamos, ¿no? Pasado ya el... Bueno, perdón, y acá una noción fundamental que tiene el mismo Marx, que es que en esta reproducción social que hacen las instituciones, es donde se forma una nueva conciencia, que es una conciencia que va adquiriendo el trabajador, y es una conciencia distorsionada de sus propios intereses de clase, ¿no? Que es que, ¿se acuerdan cómo lo llama Marx a esto? Esta conciencia distorsionada de sí mismo, a él lo llama la falsa conciencia, ¿no? Es en sus relaciones sociales donde el trabajador en su propia fábrica va generando las propias condiciones para entender cuál es el lugar que ocupa dentro de la producción y por ende, finalmente, cómo destruir al propio aparato productivo para eliminar, ¿sí?, esta sociedad de clases, ¿sí?, esta sociedad que está dividida en dos clases sociales fundantes. Por un lado la burguesía y por otro lado el proletariado. El proletariado está llamado en el propio proceso de producción y en sus propias relaciones sociales a adquirir conciencia de su lugar dentro del proceso productivo para destruir, ¿sí?, la sociedad de clases. Eso es un poco lo que plantea el marxismo. Pero el texto ay, Dios mío. El texto de Giroud, perdón, va a hablar específicamente sobre, o va a puntuar, más allá de que Giroud está considerado como un post-marxista, después vamos a ver por qué es post-marxista, pero claramente influido por el marxismo, y en una especial configuración del marxismo que es el de la teoría de Frankfurt, ¿sí? No sé si han visto en otras materias algo sobre Frankfurt. Yo supongo que sí. ¿Todos vieron algo de Frankfurt? ¿Se acuerdan Sí, más o menos? en teoría de la educación, En teoría teoría de la educación. de la comunicación. En teoría de la comunicación, perfecto, perfecto. Bueno, yo di clases en teoría de la comunicación mucho tiempo, así que de paso voy a retomar algo de eso. ¿Alguien no vio Frankfurt en su paso por la facultad? Así, sin... Sí, profe, sí, sí. Todos vieron Frankfurt. Bueno. En teoría de la educación. ¿Cómo? En comunicación y medios, perdón. En comunicación y medios, bueno. Perfecto. Comunicación y teorías también. Bueno, voy a partir de una cosa muy abstracta y muy conceptual para que ustedes puedan pensar, ¿sí?, cuál es el posicionamiento de Frankfurt con respecto a la lógica de la modernidad, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos de la lógica de la modernidad, que tiene que ver con esta noción del progreso, nos referíamos a Hegel, ¿no? Nuevamente aparezco pesado, ¿no?, con algo
medio filosófico, pero que me parece que está interesante para traerlo como contexto del texto de Giroud, y que tiene que ver ¿con qué? Con que, perdón que todavía me siguen llegando, cada tanto me doy cuenta que me llegan peticiones, ¿no? ¿Con qué tiene que ver? Con el hecho de que cómo se constituye esa noción de progreso en Hegel, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que en el pensamiento, la dialéctica hegeliana, Hegel decía que todo lo racional es real y que por ende todo lo real es racional? ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien se acuerda qué quería decir que todo lo real es racional y por ende, qué implica que todo lo real sea racional y por ende todo lo racional sea real? ¿Alguien se acuerda? Yo lo tengo anotado en el cuadernillo, no me acuerdo bien qué significaba, pero decía algo así como que todo lo que sucedía en un aspecto era como imaginado. Dame un segundito. Bien, bien, pero va bien rumbeado, para eso voy, hacia ese lado voy. Profe, Sí, yo voy a ir a mis ayudas de memoria nomás, no es que tengo anotado algo. sí. Pero recuerdo que la filosofía hegeliana tuvo un pleito con la filosofía metafísica, con el idealismo. Parten de distintos lugares. Uno se No, cuestionaba. sí, en realidad ahí, para tener en cuenta, Hegel es considerado un idealista, ¿sí? Por eso, cuando Marx dice que la conciencia no se genera en el terreno de las ideas, sino en el terreno de la concreción material del sujeto, lo que está planteando es la noción de la materialidad histórica, digamos, ¿no? Es decir, que la conciencia no se genera en el terreno de las ideas, sino en las propias condiciones de existencia del sujeto. Juan, ¿se entiende eso? Bien, sí, sí, sí. Hegel sería un idealista entonces. Claro, por eso es la discusión con Feuerbach, digamos. No me quiero meter en esto, pero va por ahí, digamos, ¿no? Entonces, Ay, no bien, repetís eso último, por favor. Yo esto no lo he visto mucho. Ese a ver, no se lo de escucha, los idealistas y... no me quiero meter mucho en ese terreno, pero básicamente y sintéticamente, porque estoy viendo que no voy a llegar me faltan 10 minutos y no voy a llegar a dar nada de la clase, pero fundamentalmente lo que va a plantear Marx es, ahí está, me está diciendo que, ¿me escuchan bien? Porque me dice que la conexión a internet no es estable. ¿Se me escucha? Sí, sí, se corta por tramite. Ahora sí, ahora sí. A ver si se escucha un poco mejor. Bueno. Eh, La discusión entre idealismo y materialismo tiene que ver con de dónde surge la conciencia del sujeto. Por eso tampoco es que me quiero meter demasiado ahí. Eh, Feuerbach es un alumno de Hegel que discute justamente que esta idea de autoconciencia, que es el estadio máximo de conciencia del sujeto en Hegel, se convierte, se construye a partir de esta lucha dialéctica entre el amo y el esclavo, que es una lucha por ideas, ¿sí? Entonces, eh, esa idea, en última instancia, en Hegel, y esto es muy difícil, la dialéctica hegeliana es muy compleja, digamos, ¿no? Es muy difícil de plantear acá, pero en última instancia termina siendo Dios, ¿sí? La autoconciencia en Hegel termina siendo una figura ideal, ¿sí? Que no tiene un correlato en una materialidad específica, más allá de que alguien haya dicho que eh, finalmente esa idea absoluta en Hegel, ¿no? Como la síntesis final de esa lucha dialéctica entre el amo y el esclavo, sea el Estado prusiano específico de fines de 1900, digamos, en Alemania. Es decir, que toda la formación teórica de Hegel tendía a sustentar un modelo político también, ¿no? Es decir, no era algo meramente del terreno de las ideas. Pero fundamentalmente la discusión que plantea Marx es poner esa dialéctica, ese movimiento de la historia que se da en el terreno de las ideas a los pies de los hombres, ¿no? Y plantearlo en la propia relación dinámica de los hombres, en sus relaciones sociales
más mínimas, digamos, que para Marx estaba dada en el lugar de sociabilidad fundante, que además lo ponía como un sujeto político al hombre, que era la relación de producción capitalista, ¿no? En la fábrica, como trabajador. Entonces, la noción de sujeto aparece como el sujeto transformador, que es el trabajador. Por eso, profe, Sí. perdón, en un momento en el libro decía que el hombre, Se me corta muchísimo, a ver. todo lo que existe es Sí. una simplicidad de todas esas cosas. Que todo lo que existe. Yo te veo cortado, no sé si es mi... Se me corta mucho a mí, no sé si es mi internet. ¿A ustedes me ven cortado? Que decía que todo lo que existe es porque en algún momento... Sí, Sí, ahí volví. se Ahí fue. volví, se me cortó directamente. Ahí apareció. No, ahí Mauro, sí, ya entendí, más allá de que se me corta, entendí más o menos por dónde va la idea. Justamente, entonces, todo lo racional es real, por ende, todo lo real es racional. Quiere decir que todo lo que existe en algún momento fue pensado por alguien. ¿Sí? Es decir, todo lo real es racional, ¿sí? Es decir, todo lo real es algo que existe porque alguien lo pensó, ¿sí? Por ende, todo lo racional, todo lo que se piensa, es real. Es real, es realidad en potencia, ¿no? Esta es la lógica de la dialéctica. Es realidad en potencia. Por estar en el pensamiento de alguien, si está en el pensamiento de alguien, es real, es algo que efectivamente existe, ¿sí? Y por ende tiende a convertirse en lo real el pensamiento, ¿no? Y justamente esta lucha dinámica que se da en la dialéctica hegeliana tiende justamente a lo que está en el pensamiento es algo que en potencia se va a cristalizar en un hecho social, digamos, ¿no? Y está bueno pensar en esto porque el pensamiento no es algo abstracto que surge de la nada, sino que está anclado en unas condiciones de realidad. ¿Se entiende? Por eso no se puede pensar el pensamiento por fuera de su tiempo histórico, digamos. Cada pensamiento responde a un determinado tiempo histórico, pero además ese pensamiento tiene otros pensamientos contradictorios que están en disputa y que al ser racionales, de alguna manera tienen un viso de realidad, ¿sí? Y están llamados a, en esa lucha de la dialéctica entre el amo y el esclavo, a convertirse en algo real. Ahora, ¿cuál es el planteo que hace Frankfurt sobre eso? Frankfurt va a discutir esta dialéctica hegeliana porque a Frankfurt le toca vivir una época en la que evidentemente esta noción del progreso indefinido, de que en el propio desarrollo de las ideas, de la modernidad y la racionalidad, nos iba a llevar hacia un mundo mejor, de la idea absoluta, el tren de la historia, que si nos subíamos y ordenábamos al ser social, íbamos a llegar hacia un mundo mejor. Todo eso termina en los campos de concentración del nazismo, ¿no? En esta figura que va a plantear Theodor Adorno, que es uno de los máximos exponentes de la Escuela de Frankfurt, que plantea que después de Auschwitz no hay más poesía, digamos, ¿no? Es decir, después de Auschwitz no se puede pensar en en una, en una humanidad, ¿sí? Es decir, fíjense que la poesía es el lugar desde donde el ser humano se expresa en su espiritualidad máxima, ¿no? Esta idea del aura que va a plantear Walter Benjamin, ¿no? El lugar donde el ser humano puede metaforizar, ¿sí? Y puede poner su pasión, digamos. Entonces digo, la bestialidad de los campos de concentración, la bestialidad a la que nos llevó la supuesta idea del progreso indefinido a partir de la ciencia, bueno, efectivamente, ¿sí?
nos hacía pensar que la humanidad de alguna manera había muerto en Ipswich, ¿no? Esto es a grandes rasgos lo que está planteando con esta idea de que en los después de los campos de concentración de Ipswich no hay más poesía, ¿no? Y claramente podríamos plantear esto llevado a muchas otras circunstancias, como por ejemplo, nada, las bombas cayendo en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, las potencias que hacían desplegar ¿no? esta idea de quién apretó el botón de la bomba atómica, ¿no? Bueno, efectivamente, la pregunta que se va a hacer Frankfurt tiene que ver con cuál es la racionalidad que permite que alguien apriete el botón de la bomba atómica. ¿Se entiende esto? Entonces, digo, si todo lo racional es real y todo lo real es racional, va a decir Frankfurt, quiere decir que hay algo en el pensamiento del hombre que de alguna manera le da racionalidad a un acto como este. Si esta es la racionalidad de la modernidad, nosotros no vamos a pactar con esa racionalidad, va a decir Frankfurt. ¿Se entiende por qué fui a Hegel y todo este quilombo? Porque el pensamiento de Hegel con respecto a lo real y a lo racional es justamente lo que actúa como base para pensar en el proyecto moderno de una historia lineal que va hacia un mundo mejor, ¿no? Pero en la propia configuración de por qué